Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo nuevamente a esta reunión del seminario La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Seguimos con el seminario La Ética del Psicoanálisis. Voy a retomar lo último que vimos en las paradojas del goce, que es el amor al prójimo. Y este lugar del seminario que nos convoca en este tema del malestar en la cultura, muy conmovida por todo lo que está sucediendo en el Estado de Israel, en Medio Oriente, con el terrorismo y la muerte de tantos niños, ancianos, mujeres violadas y asesinadas. La locura del terrorismo humano, la locura de la humanidad. Me vi llevada a volver a un texto del año 1932, 33, 6 años después de la invasión de Hitler a Polonia en septiembre del 39, 6 años antes, perdón, no son 6 años después, 6 años antes de la invasión de Hitler a Polonia y del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Así que voy a tomar esto que vimos de las paradojas del goce y el amor al prójimo. Y antes de retomar el tema con el cual quería seguir hoy, es la paradoja del goce y su relación con la ley fundada en el gran otro. Voy a tomar algunos párrafos de la carta que Einstein le manda a Freud en el año 1932. Y Freud le contesta en un artículo que se llama ¿Por qué la guerra? Retomo entonces lo que vimos en la reunión anterior y luego prosigo. El ideal altruista o el discurso del utilitarismo, que es lo que tomamos la reunión anterior del amor al prójimo, para decirnos que frente a este mandato, Freud se siente horrorizado, porque también habita en uno mismo. Y se decía que más próximo que ese prójimo, ese núcleo que está en mí mismo, que es el del goce. Es ahí donde no oso aproximarme. Pues una vez que me aproximo a él, este es el sentido del malestar en la cultura, surge la agresividad, esa insondable agresividad ante la que retrocedo, que vuelvo en contra mío y que viene a dar paso en el lugar mismo de la ley desvanecida. Y es eso lo que me impide franquear la frontera del límite con la cosa. Os decía que mientras se trata del bien no hay problema. La naturaleza del bien era ser altruista, pero esto no es el amor al prójimo. Forma parte de la naturaleza de lo útil el ser utilizado. Desde esta perspectiva, Freud se aproxima a preguntarnos la relación del sujeto con el trabajo y la producción. Si puedo hacer algo en menos tiempo y en menos esfuerzo que alguien que está cerca a mí, me llevaré a ocupar su lugar, mediante lo cual maldigo por lo que tengo que hacer de ese prójimo que está en mí. A mí me produce confort, porque es un esfuerzo, que si yo contase con ese confort, no tendría demasiado trabajo. Pero ¿qué hago con el tiempo de ocio?
le procuro al otro ese poder, me extravío, imagino sus dificultades, sus dolores en el espejo del mundo. Es una trampa que se constituye en el amor al prójimo y se nos presenta en relación al discurso del utilitarismo. Mi egoísmo se satisface muy bien con cierto altruismo y es el pretexto mediante el cual evito abordar el problema del mal. El mal que yo deseo y desea mi prójimo. De este modo, mi vida, cotizado en tiempo, en pesos, en dólar, no sé, en cualquier moneda, del tiempo de mi prójimo, donde mantengo igualmente a todos esos prójimos a nivel de la poca realidad de mi existencia. Por eso el mundo está enfermo y por eso hay tanto malestar en la cultura. Esto me llevó a algo que decía Freud en el malestar en la cultura. Es lo siguiente: estoy tan alejado de la religión judía como de todas las demás. En cambio, siempre tuve un poderoso sentimiento de comunidad con mi pueblo. La idea de mi Dios único, el rechazo del ceremonial mágico y la acentuación de los preceptos éticos constituyen, a juicio de Freud, el núcleo característico de la religión judía. Fusión de creencias monoteístas de origen egipcio y de cultura Yahvé. La capacidad del pueblo judío para mantenerse unido en el Éxodo tiene su último resorte en las creencias mosaicas que existieron y que exaltaron su autoestima. Y al identificar el progreso espiritual con el cultivo de los valores intelectuales y emocionales, posibilitaron la sublimación de la pulsión hacia las obras del pensamiento. Los motivos más profundos del odio a los judíos se relaciona también con ese talante peculiar de ser el pueblo escogido, dispuesto a arrastrar a las más crueles persecuciones seguras de su destino. Voy a tomar la carta de Einstein, 1932, les decía, 6 años antes de que Hitler invadiera Polonia en septiembre del 39. Le escribe Einstein a Freud: estimado profesor Freud, ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Siendo inmune a las inclinaciones nacionalistas, veo personalmente una manera simple de tratar el aspecto superficial del problema. Sería la creación de un consenso internacional, de un cuerpo legislativo y judicial para dirimir cualquier conflicto que surgiera entre las naciones. Pero aquí de entrada me encuentro con una dificultad. Un tribunal es una institución humana. En la medida en que el poder que posee resulta insuficiente para hacer cumplir sus veredictos, y es tanto más propenso a que estos últimos sean desvirtuados por una presión extrajudicial. Este es un hecho que debemos tener en cuenta: el derecho y el poder. El derecho y el poder van inevitablemente de la mano, y las decisiones jurídicas se aproximan más a la justicia ideal que a la demanda de la comunidad. Me veo llevado de tal modo, en mi primer axioma, al logro de una seguridad internacional implica la renuncia incondicional, en una cierta medida, a todas las naciones a su libertad de acción, vale decir, a su soberanía. Y está claro, fuera de toda duda, que ningún otro camino puede conducir a esa seguridad. Pero el afán de poder que caracteriza a las clases gobernantes
de todas las naciones es hostil a cualquier limitación de la soberanía nacional. Este hambre de poder, hambre de poder político, suele medrar gracias a las actividades de otro grupo guiado por aspiraciones puramente mercenarias, por aspiraciones puramente económicas. Pienso especialmente en ese pequeño pero resuelto grupo, activo en toda nación, compuestos por individuos que, indiferentes a las consideraciones y moderaciones sociales, ven en la guerra, en la fabricación y en la venta de armamentos, nada más que una ocasión para favorecer los intereses particulares y extender su autoridad personal. Ahora bien, reconocer este hecho es obvio, no es sino el primer paso hacia una apreciación del actual estado de cosas. Otra cuestión se impone de inmediato. ¿Cómo es posible que esta pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría? La mayoría para la cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimientos. Una respuesta es evidente a esta pregunta. Parece ser que la minoría, la clase dominante hoy tiene bajo su influencia las escuelas, la prensa y por lo general también a la iglesia. Esto les permite organizar y gobernar las emociones de las masas y convertirlas en su instrumento. Sin embargo, ni aún esta respuesta proporciona una solución completa. De ella surge otra pregunta. ¿Cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo hasta llevarlos a sacrificar su vida? Solo hay una contestación posible, porque el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y de destrucción. Aquí radica tal vez el quid de todo el complejo de factores que estamos considerando un enigma que el experto en el conocimiento de las pulsiones humanas quizás podría resolver. Y así llegamos a nuestro último interrogante. ¿Es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de la psicosis del odio y la destructividad? En modo alguno pienso aquí solamente en las llamadas masas iletradas. La experiencia prueba también que la llamada intelectualidad, la más proclive a estas desastrosas sugestiones colectivas, están, ya que el intelectual no tiene contacto directo con la vida al desnudo, sino que se topa con esta en su forma sintética más sencilla, sobre la página impresa. Sé, le dice a Freud, que en sus escritos podemos hallar respuestas, explícitas o tácitas, a todos los aspectos de este urgente y absorbente problema. Pero sería para todos nosotros un gran servicio que usted expusiese el problema de la paz mundial a la luz de sus descubrimientos más recientes, porque esta exposición podría muy bien marcar el camino para nuevos y fructíferos modos de acción. Muy atentamente, Albert Einstein. Freud le contesta. Estimado profesor Einstein, me sorprendió el problema planteado. ¿Qué puede hacerse para defender a los hombres de los estragos de la guerra? El problema de la prevención de la guerra podría ser un abordaje psicológico. Usted comienza con un nexo entre el derecho y el poder. Estoy autorizado a sustituir la palabra poder por violencia. Es más dura y estridente, ¿no?
Derecho y violencia son hoy opuestos para nosotros. Es fácil mostrar que aún se desarrolla uno en relación al otro. Pues bien, los conflictos de intereses entre los hombres se zanjan en principios mediante la violencia. Ello se puede conseguir de manera más radical cuando la violencia elimine duraderamente al contrincante, o sea, cuando lo mate. Esto tiene la doble ventaja de impedir que reinicie otra vez su oposición y de que su destino hará que otros se arredren de seguir su ejemplo. Además, la muerte del enemigo satisface una inclinación pulsional. Una inclinación pulsional que habremos de mencionar más adelante. Es posible este propósito de matar se vea contrariado por la consideración de que puede utilizarse al enemigo en servicios provechosos. Sí, amedrentarlo. Se lo deja con vida entonces. Entonces la violencia se contentará con someterlo en vez de matarlo. ¿Es el comienzo del respeto por la vida del enemigo? ¿Hay cierto camino que lleva de la violencia al derecho? ¿Pero cuál camino? Uno solo, yo creo. Pasó a través del hecho de que la mayor fortaleza de uno podría ser compensada por la unión de los débiles. La unión hace la fuerza. La violencia es quebrantada por la unión y ahora el poder de estos unidos constituye el derecho en oposición a la violencia del único. Vemos entonces que el derecho es el poder de una comunidad. Es preciso que se cumpla una condición psicológica. La unión puede ser permanente y puede ser duradera. Opino que el doblegamiento de la violencia mediante el recurso de la transferencia del poder a una unidad mayor que se mantiene cohesionada por ligazones de sentimientos entre sus miembros puede ser posible. Pero el individuo, en tal caso, debe renunciar a su libertad personal. Pero semejante estado de reposo es concebible solo en la teoría. En la realidad, la situación se complica por el hecho de que la comunidad incluye desde el comienzo elementos de poder que son muy desiguales. Las leyes son hechas por los dominadores y para ellos son escasos los derechos de los sometidos. A partir de allí, en la comunidad hay dos fuentes de movimientos: en el derecho, pero también en su desarrollo. En primer lugar, los intentos de ciertos individuos entre los dominadores para elevarse por encima de todas las limitaciones de la gente. Vemos pues, entonces, dice Freud, que aún dentro de una unidad de derecho no es posible evitar la tramitación violenta de los conflictos de intereses. Por paradójico que suene, habría que confesar que la guerra no sería un medio inapropiado para establecer la anhelada paz eterna, ya que es capaz de crear aquellas unidades mayores dentro de las cuales una poderosa violencia central vuelve imposible ulteriores guerras. Empero no es idóneo para ello, pues los resultados de la conquista no suelen ser duraderos. Las unidades pueden disolverse nuevamente. Aplicando esto a nuestro presente, dice Freud, se llega al mismo resultado que usted obtuvo por un camino mucho más corto. Una prevención segura de guerras solo es posible
si los hombres acuerdan la institución de una violencia central encargada de entender en todos los conflictos de intereses. Evidentemente, se reúnen aquí dos exigencias: que se cree una instancia superior de esta índole y que se le otorgue el poder requerido. Hemos averiguado que son dos cosas que mantienen cohesionada una comunidad: la compulsión de la violencia y las ligaciones de sentimientos, como las identificaciones. Si yerran la cuenta, se puede considerar que el derecho en su origen fue violencia bruta y todavía no puede prescindir de apoyarse en esa violencia. Usted se asombra de que resulte tan fácil entusiasmar a los hombres con la guerra y conjetura algo que debe moverlos: una pulsión de odiar, una pulsión de aniquilar, que transija con su azuzamiento. ¿Y cuáles son las vacilaciones? Hay dos clases de pulsiones: las eróticas y las de destrucción. Una es indispensable en relación a la otra. De las acciones conjugadas contrarias de ambas surgen los fenómenos de la vida. Parece que nunca una pulsión perteneciente a una de esas clases puede actuar aislada. Siempre está conectada, aliada con algo de la otra parte. Entonces, cuando los hombres son exhortados a la guerra, puede que en ellos responda afirmativamente a ese llamado toda una serie de motivos nobles y vulgares, unos de los que se habla en voz alta y otros de los que se callan. No tenemos ocasión de desnudarlos todos. Por cierto que entre ellos se encuentra el placer de agredir, el placer de destruir. Eso también tiene que ver con la pulsión de muerte. La pulsión de muerte deviene pulsión de destrucción cuando es dirigida hacia afuera, hacia los objetos, con ayuda de órganos particulares. El ser vivo preserva su propia vida destruyendo la ajena, por así decir. Empero, una porción de esa pulsión de muerte permanece activa en el interior del ser vivo. No podemos, de ninguna manera, pretender el desarraigo de las inclinaciones agresivas de los hombres. Esto es una ilusión. Está claro que, como usted mismo puntualiza, no se trata de eliminar por completo la inclinación de los hombres a agredir. Puede intentarse desviarla. Se puede desviarlo bastante para que no encuentren una expresión en la guerra. También sabemos que todo cuando se establecen ligazones de sentimientos entre los hombres, no podrá menos que ejercer un efecto contrario a la guerra. Tales ligazones pueden ser de dos clases: vínculos con un objeto de amor, sin metas sexuales. La otra, el sentimiento que se puede producir por identificación en el amor. Pero hay una queja que usted nos dice: hay un abuso de autoridad. Me indica un segundo rumbo para la lucha indirecta contra la inclinación bélica. Es parte de la desigualdad innata y no eliminable entre los seres humanos que se separan en conducciones y súbditos. Estos últimos constituyen la inmensa mayoría. ¿Por qué nos sublevamos contra la guerra, usted y yo, y otros también? ¿Por qué no la admitimos como una de las tantas
penosas calamidades de la vida? La respuesta sería, porque todo hombre tiene derecho a su propia vida, porque la guerra aniquila promisorias vidas humanas, pone al individuo en situaciones indignas, lo compele a matar a otros, cosa que él no quiere, destruye preciosos valores materiales, productos del trabajo humano y tantas cosas más. También que la guerra en su forma actual ya no da oportunidad ninguna para cumplir el viejo ideal heroico, y que debido al perfeccionamiento de los medios de destrucción, una guerra futura significaría el exterminio de uno de los continentes o de ambos. Todo eso es cierto y parece tan indiscutible que solo cabe asombrarse de que las guerras no se hayan desestimado ya por un convenio universal entre los hombres. Creo que la principal razón por la cual nos sublevamos contra la guerra es que no podemos hacer otra cosa. Ahora bien, la guerra contradice de la manera más flagrante las actitudes psíquicas que nos impone el proceso cultural, y por eso nos vemos precisados a sublevarnos contra ella. Lisa y llanamente no la soportamos más. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que los otros también se vuelvan pacifistas? No es posible decirlo, pero ¿acaso no sea una esperanza utópica que el influjo de esos dos factores, el de la actitud cultural y el de la justificada angustia ante los efectos de una guerra futura, haya de poner fin a las guerras en una época no lejana? ¿Por qué caminos o rodeos? Eso no podemos colegiarlo. Entre tanto, tenemos derecho a decirlo. Todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también en contra de la guerra. Maravilloso texto, maravillosas cartas de Einstein a Freud y maravillosa respuesta de Freud a Einstein, que es tan actual como lo fue en 1932, muchos años antes de que se declarara la Segunda Guerra Mundial. Me pareció, para mí por lo menos, me es un refugio los libros cuando estas situaciones acontecen, cuando la brutalidad del ser humano, lo más inhumano que hay es el ser humano. Por eso trabajamos con el sujeto del inconsciente y no con el ser humano. La brutalidad de la inhumanidad del ser nos es tan cercana, por lo menos para algunos de nosotros, que me han acercado su dolor por este momento. Y creo que los textos, yo leí solamente parcialidades de un recorte de los escritos, porque no me fue posible eh, leerlo todo, pero sí se los propongo, se los recomiendo, léanlo. Creo que los libros, la cultura, como dice Freud, están contra de la pulsión de destrucción. Creo que la bestialidad del ser humano no tiene límites y, y creo que debemos avanzar para que el psicoanálisis progrese, porque creo que es la única posibilidad de un refugio, no solo para nosotros, los psicoanalistas que nos formamos en esto, sino también para todos aquellos que acuden a nuestro consultorio, a las instituciones, a pedir ayuda, a pedir auxilio contra este malestar que nos impone la cultura en cada momento. Creo que este es uno de los momentos más álgidos donde el malestar de la cultura se está imponiendo. Así que me pareció importante
volver a ese texto, recomendarlo, leer algunos párrafos. A mí por lo menos me da cierto refugio, cierto cuidado, ciertas respuestas, aunque no son las esperadas, evidentemente, que no tenemos las respuestas esperadas para lograr eh, la unión. Hoy me llega un mail donde hay mujeres, un mail antiguo, donde mujeres de diferentes creencias, católicas, musulmanas, judías, caminaban en el desierto. Se volvió a hacer en Jerusalén hace poco, en octubre nuevamente, una unión de las mujeres caminando para pedir la paz. Quizás, no sé, en un mundo donde la mujer va progresando, logre algo diferente a lo que los hombres no pudieron lograr. No lo sé. La verdad, así como dice Freud, esta regulación entre el eros y la pulsión de destrucción no siempre está tan regulada. Así que bueno. Era un impas. Y vuelvo a tomar la paradoja del goce. Como tantas otras, esta también es una paradoja del goce. La paradoja del goce y su relación con la ley fundada en el gran otro. Debemos a Freud el mito de la muerte de Dios. Esa es la problemática de la cual partimos, que se desarrolla bajo una fórmula: el significante del otro barrado, que se escribe a S grande, la A barrada del otro, entre paréntesis. Entonces, la problemática de la cual partimos es el significante del otro barrado. Esta es la respuesta última a una garantía demandada por el otro. Garantía de esa ley, articulado en lo más profundo del inconsciente. Pero lo que pasa es que no hay más que falla. El gran otro siempre desfallece. Y el significante que representa y que se articula con el gran otro es el de su muerte. En función de esa posición, suspendida ella misma a la paradoja de la ley, se propone entonces la paradoja del goce. Solo el cristianismo da su pleno contenido a esta paradoja del goce, porque nos representa el drama de la pasión, esa verdad que llamamos la muerte de Dios. El cristianismo nos propone un drama que encarna literalmente esta muerte de Dios. Vuelve a esa muerte solidaria de lo sucedido concerniente a la ley, sin destruir la ley, sino sustituyéndose a ella. El primer ejemplo histórico lo adquiere un término, Aufhebung, que quiere decir conservación de lo que se destruye, pero hay un cambio de plano. El único mandamiento entonces, a partir de aquí, es: tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos términos, muerte de Dios y amor al prójimo, son históricamente solidarios. Freud se detiene y retrocede con un horror motivado frente a ese mandamiento que le parece inhumano.
ese horror de Freud está vinculado con esa maldad que es el núcleo más profundo del hombre. Wow. Se trata de la rebelión del hombre en tanto aspira a la felicidad, la resistencia ante el mandamiento, tú amarás al prójimo como a ti mismo, y la resistencia que se ejerce para trabar su acceso al goce son una sola y única cosa. ¿Qué constatamos? La agresividad inconsciente que contiene el núcleo temible de ese destrudo, que enfrentamos constantemente, podemos decir en el mundo, acá dice, en nuestra experiencia psicoanalítica. Freud enseñó que la energía del superyo proviene del hecho de que el sujeto vuelve contra sí mismo su agresividad. Aprendimos desde hace mucho tiempo a conocer en nuestra experiencia el goce de la transgresión. ¿En qué consiste? ¿Hacia dónde progresa? Encontramos en los análisis una respuesta. Es la identificación con el pequeño otro. Es la que surge en el extremo de nuestras tentaciones. Se trata de percatarse de sus consecuencias. ¿Frente a qué retrocedemos? Frente a atentar contra la imagen del pequeño otro sobre el cual nos hemos formado como yo. Y entonces aquí residen todos los ideales. El ideal del altruismo, el ideal de la ley de igualdad, el ideal de la potencia de expansión que se expresa en la propensión utilitarista, la filantropía que plantea la cuestión de la compasión. ¿Hasta qué punto son manifiestas las contradicciones individuales, íntimas y sociales de la idealización que se expresan en la dirección de la imagen del otro? El libro sagrado articula la interdicción de forjar el Dios de las imágenes. ¿Por qué? Porque ellas son engañosas. Si son bellas, son siempre huecas. Por el hueco que la imagen deja vacío, por eso que no se ve en la imagen, por el más allá de la captura de la imagen, está el vacío de descubrir de Dios. Es la plenitud del hombre, pero es también ahí donde Dios lo deja en el vacío. El poder mismo de Dios es avanzar hacia ese vacío. Voy a terminar esto, porque nos quedan pocas reuniones, así que voy a avanzar un poquito. Hay muchas preguntas aquí, en todo caso quedarán, porque lo que continúa después de estos ideales que le propone al analista tener muy en cuenta para no quedar capturados en ellos, el altruismo, el de la igualdad, de la potencia de expansión, el de la filantropía, el de la compasión. ¿A dónde va? A la perversión. O sea que, evidentemente que la dimensión de esa orden del superyo que dice gozar, esa orden de la agresividad, de esa maldad interior en el sí mismo,
está para cada uno de nosotros, que se expresa frente al otro pequeño y también socialmente. ¿A dónde va Lacan? A la perversión. A Sade, su estructura, la estructura de la perversión. ¿Por qué? Porque Sade está sobre este límite. Nos enseña porque imagina franquearlo. ¿Cómo lo imagina? En el fantasma. Demuestra la estructura imaginaria del límite, pero también lo franquea. No en el fantasma. Sade lo franquea en la teoría, en su doctrina, en diferentes momentos de su obra. Es el goce, la destrucción, la virtud propia del crimen, el mal buscado por el mal, y finalmente, en la historia de Julieta, la creencia de un Dios, un ser supremo en maldad. Esta teoría se llama, en la misma obra, el sistema del Papa Pío VI. Este Papa está introducido en la novela como uno de los personajes. Nos despliega una visión de la naturaleza como un vasto sistema de atracción y de repulsión del mal por el mal. La actitud ética consiste en realizar esta asimilación con un mal absoluto, gracias al cual su integración a una naturaleza fundamentalmente malvada se realiza en una suerte de armonía invertida. ¿Puede decirse que Sade nos enseña, en la medida en que estamos en el orden del juego simbólico, una tentativa de franquear el límite y descubrir las leyes del espacio del prójimo como tal? Se trata del espacio que se despliega en la medida en que enfrentamos no al semejante, sino al prójimo. Ese prójimo es lo más cercano que tenemos, a veces, aunque sea para el acto de amor. Sabemos muy bien cómo las imágenes del yo pueden contrariar nuestra propulsión en ese espacio. ¿No tenemos algo que aprender acerca de las leyes de ese espacio en la medida que en él nos engaña la captura imaginaria por la imagen del semejante? Por aquel que avanza en él en un discurso atroz. Lacan aquí nos enseña los señuelos del semejante, en la medida en que ese semejante, como tal, nacen los señuelos que me definen como yo. La etimología del término mismo, llamarse a ti mismo, mismo, es otra, no es otra que metipsemus, que hace de ese mismo en mí mismo, una suerte de redundancia. Lo más yo mismo de mí mismo, lo que está en el núcleo de mí mismo y más allá de mí. Ese interior, ese vacío, que ya no sé si es el mío o el de alguien, esto es para designar la noción de lo mismo. El prójimo tiene toda la maldad de la que habla Freud, pero ella no es otra cosa sino aquella ante lo que retrocedo en mí mismo. Amarlo como a mí mismo, es a la vez avanzar necesariamente en alguna crueldad, la suya o la mía. Nada dice que sean diferentes.
Parece más bien que son la misma, a condición de que los límites que me hacen plantear ante el otro como mis semejantes puedan ser franqueados. Cuando se avanza en esa dirección, ya falta poco, porque es muy pesado este texto después de haber leído la carta, la verdad, de Einstein a Freud y la respuesta de Freud. Este texto viene ahí a recargar con todo su peso el nivel de la perversión y la maldad del mí mismo y del prójimo. Aquello de lo que se trata en Sade, en la actitud de Sade, es que nos indica el acceso al espacio del prójimo, en aquello que él llama la idea de una técnica orientada hacia el goce sexual en tanto no sublimado. Sade fue extremadamente consciente de la relación de su obra con la posición del hombre del placer, el que testimonia contra sí mismo confesando públicamente los extremos a los que arriba. Las fascinaciones de lo imaginario permiten pensar que sin saber qué hacen, los hombres en todas las épocas son capaces, en ciertas posiciones, de franquear esos límites. Las fascinaciones, vuelvo a decir, de lo imaginario permiten pensar que sin saber qué hacen, los hombres de todas las épocas son capaces, en ciertas posiciones, de franquear esos límites. Cuando se avanza en esa dirección, a ese vacío central, en tanto que el acceso al goce se nos presenta de esta forma, el cuerpo del prójimo se fragmenta, haciendo la doctrina de la ley del goce como pudiendo fundar un sistema de sociedad idealmente utópica. Sade se expresa de este modo: préstame la parte de tu cuerpo que pueda satisfacerme un instante y goza, si eso le place. Goza de lo mío, que pueda también serle agradable. Podemos ver en este enunciado de la ley fundamental la primera manifestación articulada del objeto parcial. Este objeto solo pide volver a entrar en el objeto valorizado, en el objeto de nuestro amor, en el objeto de nuestra ternura, el objeto del pretendido estadio genital, el objeto total. El prójimo viene a perfilarse en él separado de nosotros, elevándose. El segundo término que Sade nos enseña es lo que aparece en el fantasma, como el carácter indestructible del gran otro. Surge en la figura de la víctima lo que sobrevive a todos los malos tratos. Ni siquiera se degrada en su carácter de atractivo voluptuoso. Ella tiene siempre los ojos más lindos del mundo, el aire más patético y conmovedor. Todo lo que le sucede al sujeto es incapaz de alterar la imagen en juego. En él vemos perfilarse la idea de un suplicio eterno. No quiere decir esto que pone en el fantasma el contenido de ese más próximo al mismo que llamamos el prójimo. Freud nos decía en El malestar en la cultura: no hay medida común entre la satisfacción que da un goce en su estado primero y la que brinda en las formas desviadas, incluso sublimadas, en las que lo compromete la civilización. Qué texto, ¿no?
tan difícil, tan complejo, tan actual, tan para volverlo a leer tantas veces, tan para darle tantas lecturas para poder captar estas paradojas del goce, socialmente, singularmente en cada sujeto. Esa maldad constitutiva, ese franquear, ese lugar donde se llega a ese vacío central. En este texto se llama la cosa, Darín, concepto del cual partimos. Bueno, no sé, la verdad que no sé si quieren hacer alguna pregunta. Son muchas cosas. Yo introduje un texto ahí intermedio. Me parece que bueno, para mí tiene un valor actual, que no es ajeno al, al concepto de goce, el concepto de franquear los límites, el concepto de los fantasmas. La imagen queda inalterable, pero todo esto se puede juzgar. Un fantasma del neurótico, por eso se toma SAI. Es aquel que intenta, no tanto en la vida con el otro, en un texto, ¿no? Si ustedes leen Juliet, con Judith, creo que en su doctrina, ¿no? La locura de este hombre que aún en el encierro necesitaba de los libros para poder avanzar, que se volvía loco. Nosotros también, ¿no? Todos necesitamos de los libros para avanzar, si no nos volvemos locos. Eso decía que de alguna manera, este, cuidado, los libros nos ofrecen contra el malestar en la cultura. Tenemos que volverlos a leer, porque el goce, las paradojas del goce, preguntas que hoy nos hacemos frente a un mundo tan descarriado, frente a algunas consultas también, son tan difíciles de abordar. Nos acercan tanto a estas paradojas del goce, ¿no? A estos límites, si pueden o no ser franqueados. Marcelo, hola. Hola Marga, espero que se me escuche ahí. ¿Se escucha? Se escucha bien. Bueno. Bueno, Marga, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que trajiste. Primero lo que te referiste a lo que está pasando hoy. Te agradezco y agradezco a que hayan dejado estos textos, Freud y Einstein, y que se hayan contestado, que se hayan atendido, que se hayan dado bolilla, para decirlo sencillo, y hayan querido escribir y hayan dejado para nosotros algo que entiendo que sirve como una especie como de palabra de paternidad que uno a veces siente que falta frente a tanta locura, ¿no? Hasta tanto dolor. Y lo segundo es que sí, trajiste muchísimas cosas que son, digamos, en la inmensa mayoría inasibles así de ser tomar algo en una primera vuelta, pero te agradezco mucho porque también la ensamblaste con lo que está pasando hoy. Y con respecto a eso, yo te quiero preguntar algo que escuché en el comienzo de tu seminario de este año, que me llamó la atención y que es el concepto de sublimación. Vos ahora lo volvés a traer, me pareció, como esa idea entre Freud y Einstein, diciendo por sobre todo Freud que todo lo que vaya hacia la civilización podemos estar seguros de que contribuya algo de freno hacia la guerra, pero con toda la dificultad que eso trae, pero digamos, aquello que haga lazo. Yo entiendo cultura, pero también qué cultura, si la cultura
no solo es escribir y pintar, me parece que acá hay una cultura del lazo social, de respeto, de vínculo, ¿no? Y ahora te pregunto esto, en ese lazo que es el nuestro entre el analista y el analizante, en ese tránsito del desarrollo, ir abriéndose el fantasma, ir de alguna manera descubriéndose y construyéndose el fantasma. Vuelvo a escuchar como la primera vez, y creo que te hice esta pregunta si si eso no es sublimatorio. Y por sublimatorio uno lo podría pensar como que está dentro porque es dar con ese goce, ¿no? Claro que en cada quien, pero que es una buena herramienta, porque, y esta sería la pregunta más puntual, ¿es sublimatorio para Lacan? ¿Entendés que es sublimatorio para Lacan? La apertura y el atravesamiento y la constitución del fantasma, ese hecho mismo que se da en un consultorio, es para Lacan sublimación, y entonces eso, bueno, ensambla de alguna manera como función del analista civilizatoria, si se puede decir. Bueno, eso, Marga, muchas gracias. Gracias, Marcelo. No es sin la construcción del fantasma. Cuando Freud termina ese texto respondiéndole, ¿sabes apagar el sonido? Porque Dale. Ok, espera. Perdón, ahora sí. No es sin la construcción del fantasma que se puede llegar al modo de la sublimación. Cuando Freud decía y le contestaba a Einstein si él puede lograr la paz en el mundo, y él dice que la cultura, ¿no? La civilización, es lo que tendría que oponerse a la guerra, a la pulsión de destrucción. Entendemos por cultura esto que Dios ha muerto. Si Dios ha muerto, no todo está permitido. Hay un límite al goce, hay prohibición, y hay obstáculos donde lo inhumano no debería estar. Entiendo que las brutalidades que escuchamos es porque verdaderamente la cultura no le ha puesto límites a esto, ¿no? Puesto que la cultura es lo único, el avance de la cultura con la posibilidad de pensar el límite, ¿no? El límite de lo prohibido, ese franqueamiento que es imposible de dar solo en el fantasma. Por eso decía que no es sin el fantasma que uno puede avanzar en ese camino, porque el fantasma es el único que posibilita ese franqueamiento hacia el museo. El fantasma nos muestra el museo. Evidentemente que el plano de las identificaciones atrapadas en el fantasma y el trabajo con ellas hace que cada uno pague el precio. Como decía el otro día, no alcanza con el dinero, hay que pagar con gozo. Entonces, no es sin el fantasma porque es en la construcción del fantasma lo que nos permite, en cada paso de la repetición, algún precio a pagar, que es la caída del gozo. La caída de ese objeto del goce que queda atrapado en el lugar del otro, como lugar vacío de goce, pero que el fantasma intenta todo el tiempo colmarlo para creer, como Sade nos muestra, que es posible franquear el límite y mantener la imagen inalterable. Siempre se trata de la maldad íntima, la maldad más íntima de sí misma, que es esa intimidad, esa extimidad que se llama ese vacío central al cual no se puede acceder, pero que la repetición intenta todo el tiempo alcanzarlo, y que es el incesto. Y evidentemente
Si la ley pone un límite es porque Dios ha muerto y el Padre muerto pone el límite al goce. O sea que no es sin el fantasma, pero sí se requiere la construcción del fantasma para luego permitir que ese trabajo vaya eh, posibilitando la caída de las identificaciones. Y así capturar y perder y que el inconsciente se vaya, que se goce, que es el precio que uno tiene que pagar por la herencia recibida, por el pecado recibido. Creo que algo de la guerra no es sin el pecado recibido de nuestros padres, de nuestros ancestros, de la locura que el mundo nos ha transmitido. Así que sí, no es sin el fantasma, pero es sin el atravesamiento fantasmático que podemos pagar el precio del goce y ahí el camino a la sublimación. En ese pago, en esa pérdida de goce, aparece el camino a la sublimación. Gracias, Marcelo. Liliana. Bueno, hola a todos, hola Marga. La verdad que bueno, conmovida, te agradezco un montón lo que trajiste hoy. En relación al texto freudiano, pensaba ahí que tomaste la pulsión del odio, ¿no? De odiar y la pulsión de aniquilar. ¿No? Como la de aniquilar, llevar hacia afuera, por un lado, y después colocaste allí, de la pulsión de odiar, me hizo pensar en lo opuesto al amor, cuando él coloca, ¿no? Cuando Freud coloca entre el amor y el odio. Ahora, porque escuchamos en las cosas que nos llegan, ¿no? La dimensión del odio extremo. Entonces, pensaba ahí, ¿no? Si después lo que, digamos, por lo menos una respuesta posible desde estos textos para poder ubicar algo, ¿no? Porque parece todo de tanta locura, de tanta imposibilidad de colocar una palabra. Y después del texto de la ética, en relación a la muerte de Dios, ¿no? Hay como un freno al goce, como la posibilidad de un freno al goce. Entonces pensaba entre el texto freudiano, lo que traes del aporte de Lacan, cómo pensar ahí, ¿no? Entre ese goce de destrucción, entre esa maldad suprema, y bueno, y me parece ahí el aporte del psicoanálisis, ¿no? En relación a un orden de lazo, a un orden de mejorar un lazo, de hacer posible otra cosa con quienes nos consultan. Bueno, esto te agradezco mucho. Gracias, Liliana. Que Dios ha muerto, quiere decir el límite al goce, la muerte del Padre. Lo que pasa que para el terrorismo, para algunas culturas, Dios no ha muerto, Dios existe. Y en nombre de Dios, sea cualquiera la religión, católica, judía o musulmana, se pueden hacer las grandes aberraciones del mundo. O sea que se puede utilizar a Dios como vivo y de alguna manera sostenerlo en el pedido que Dios le pide a cada uno que destruya a su enemigo. Y eso es lo que escuchamos hoy, ¿no? Para lograr una vida en el más allá y someter a un pueblo. Así que sí, que Dios ha muerto es una construcción para cada sujeto. La muerte del Padre también es una construcción para cada uno. Y seguramente que cada camino del análisis, en el camino de construir la muerte del Padre y los límites al goce, y como decía antes, una articulación entre la ley y el goce, la ley y el fantasma, la ley, el goce del gran otro que el fantasma promueve, seguramente hay un camino que gracias al psicoanálisis podemos avanzar aunque sea uno a uno,
en que el amor puede vencer a la destrucción, y que el amor, el odio y enamoramiento, como lo llama Lacan, puede ser una conjunción, donde no sea una dimensión donde el odio prevalezca, donde la pulsión de destrucción prevalezca, porque la pulsión de muerte también es vida. Y la muerte de Dios es lo que permite la vida y de alguna manera la prohibición al goce y el acceso a la cosa. El límite, plantearlo, ¿no? Así que sí, es una construcción de cada análisis. Que como ustedes ven, en estas locuras, Dios no ha muerto. Dios pide la destrucción. Yo te digo, ¿cómo? ¿Dios ha muerto o Dios pide la destrucción? Así que sí, claro. Es una construcción que en el psicoanálisis tenemos que hacer en cada una de las demandas que recibimos de acuerdo a su singularidad. Alguien me decía hoy, ¿no? En un análisis, una chiquita, que cuando era niña, todos jugaban a lo mismo, que había que matar al otro, que había que reventar, que siempre había que elegir entre unos y otros, la destrucción. Y me dice, ¿cómo se llama eso? Le digo, se llama la fantasía del héroe. Siempre el héroe quiere destruir al otro y tener un lugar de privilegio. Y dice, bueno, no lo había pensado. Esa fantasía del héroe puede llevarse a una sociedad a la locura. Una cosa es en el juego de los niños, donde uno puede avanzar con esos recuerdos encubridores que siempre tienen ese valor de destrucción. De acuerdo a la singularidad de esta niña, la persecución, por la historia misma de ella, en otras. Pero el mito del héroe va a estar siempre. El héroe que va al cielo y se gana a todas las vírgenes, el héroe que puede vencer al enemigo, qué sé yo. La fantasía del héroe está siempre presente. Ya no es un juego infantil, ¿no? La sociedad se apropia de eso. Así que bueno, la construcción de la muerte de Dios o de la muerte del Padre es una construcción para cada historia. Gracias, Liliana. Silvia. Hola Marga, hola a todos, buenas tardes. Sí, comparto la conmoción, lo hemos charlado en algunos espacios y la conmoción creo que es mundial porque yo también estoy conmovida con lo que escucho aquí en mi país, ¿no? Así que como la posibilidad de que se haga ley la renuncia a la paternidad. Yo también estoy conmovida por estas cosas que para mí son del orden de la locura absoluta. Bueno, yo voy a hacer una pregunta con respecto a lo que trajiste, Marga, muy elemental. No, cuando hablas del sí mismo, ¿no? Si no entiendo mal, en términos de vacío central. ¿Sí? Quisiera entender un poco porque no puedo pensar el vacío sin sin el significante, no lo puedo pensar, no puedo pensar un vacío sin la introducción de un significante en lo real. Eso, es muy elemental lo que pregunto, pero voy a preguntar eso. Gracias, Silvia. Siempre dije lo que decía Lacan y lo repetí acá. La paranoia no quiere saber nada de ese vacío central que se llama Das Ding. Y es sobre ese vacío central que queda más allá de la represión primaria, donde se inscribe el significante. Se necesita inicialmente de ese vacío central, de la pérdida de goce, de ese límite que pone el nombre del Padre, al vacío, al goce, para que luego el significante se pueda inscribir. Son tiempos de constitución subjetiva. El significante se inscribe luego.
de esa estructura fundamental que permite ese vacío central que queda en ese ti mismo, en ese sí mismo, en esa maldad constitutiva, en lo que se puede llamar el incesto. Así que sí, es eso, y luego inscripción del significante. Y luego el nombre del Padre como significante fundamental que permite la inscripción fálica sobre ese nombre del Padre, y luego todos los otros significantes que representan al sujeto para otro significante, que es el saber. Así que son conceptos que no es uno sin el otro. O sea, es necesario eso para que el otro se inscriba. Gracias, Marga. Gracias, Silvia. Gracias. Adriana y Sergio, y ahí terminamos. Hola, buenas tardes. Hola, Marga, ¿cómo estás? Muy breve. Espero. Sí, conmovida, muy conmovida por lo que decía también Silvia. Conmovida porque pensaba que estos tres grandes maestros se permitieron pensar estas preguntas, se permitieron hacerse estas preguntas. Digo, qué subjetividad, ¿no? Y porque te estoy muy agradecida, porque me parece que también nos trajiste hoy como una, una enseñanza clínica, que es cómo responder a lo real. Así que gracias, muchas gracias. Y creo que no puedo decir más. Gracias, Adriana. Sí, yo creo siempre que los textos son un refugio, una respuesta. Uno tiene que buscarlo en algún lugar. Y la verdad que todo lo que podemos pensar desde una ideología, de otra, no importa cuál, siempre son opiniones ideológicas. Y hay gente que lo pensó mejor que nosotros. Nada menos que dos genios, como dicen Freud, que se preguntaron por qué la guerra. Y mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1932. Así que sí, creo que uno encuentra en los libros, uno se enfrenta a estas locuras del mundo, uno dice, ¿y cómo responde? ¿Cómo? Hay que verlas, porque si uno no las ve, tampoco es cuestión de negarlas, ¿viste? Decir, no veo, no miro nada, no existen, sí existen. Eh, Entonces, digo, más allá de que uno crea que uno es culpable del otro, que los pueblos vienen a ocupar lugares y ocupar terrenos y avanzar, los fines no justifican los medios. Así que hay medios que no se pueden pasar. Y eso se llama muerte del padre, eso se llama límite, eso se llama sujeto, eso se llama cultura. Entonces digo, es cierto, que eso no pueden estar de acuerdo los palestinos pelear por su pueblo, los israelíes no estar demasiado contentos con su gobierno, y bueno, y lo que fuera, no importa, esa pelea existe, pero hay límites que no se pueden pasar. En esta oportunidad se pasaron límites que 75 años no han sucedido. Entonces digo, los fines no justifican los medios y tenemos que encontrar una respuesta nosotros. Yo la encuentro acá, en los libros de Freud, de Einstein, en un malestar en la cultura, en lo que leemos, y después de todo nos queda como un recurso posible cuando somos analistas. No nos dedicamos a la política, solamente a ser analistas, pero que tenemos que tener algún juicio emitido frente a él. Así que lo busco en los maestros. Sí. Gracias, Adriana. Sergio. Hola, buenas tardes. Marga, te agradezco. La verdad, la carta esa en algún momento la había leído y después
se pierde, creo que es muy actual todo lo que trajiste. Y te estaba escuchando y me iba pensando también lo que no hace tanto que vivimos de la pandemia, ¿no? La locura que fue, donde, no sé, yo pensaba, digo, un poquito de esperanza, digo, quizás como fue a nivel mundial, algo de esto traiga alguna pregunta a la humanidad. Y la verdad que la humanidad responde a esto, ¿no? A la locura y a la perversión y al goce. Que no pensaba, ¿no? Como que todo lo que promueve el desarrollo, ¿no? De la cultura, decía Freud, que trabaja contra la guerra. Y sin embargo tuvimos una pandemia que se podía pensar, ¿no? Que quizás la ciencia, esto de poder pensar, de poder salir adelante iba a traer algún tipo de remedio a la cultura, a la humanidad, y no es así. Esto está en el humano. Y te agradezco porque, bueno, fue todo lo que pude ir pensando y trajiste el mito del héroe, que también lo tenía como perdido, que es esto, ¿no? Que puede justamente poner, salvar. Y pensaba también hasta el momento actual que estamos viviendo en la Argentina. Se me vino una palabra que es un apellido, ¿no? Que es Milei. ¿Qué significa, no? Milei también. No sé, es algo que fui pensando a medida que te fui escuchando. Te agradezco, Marga, por tu generosidad. Bueno, gracias, Sergio. Sí, sí, la locura. Estar en diferentes lugares. No sé. En nuestro país lo vivimos muy fuertemente. En Medio Oriente mucho más porque cuando secuestran y matan niños de la manera que matan, ancianos y jóvenes de esa manera. Una cosa es la guerra, ¿no? Dos países se enfrentan una guerra, sí entiendo que es terrible. Por eso fui a ese texto. Otra cosa es cuando el terrorismo invade el mundo, ¿no? Y aterroriza al mundo. Estamos todos aterrorizados de que algo puede pasar. Eh, Así que sí, se pueden llamar de diferentes formas los héroes que en cada momento se edifican en las sociedades. Así que bueno, seguiremos la próxima. Nos quedan tantas reuniones para avanzar con el Seminario de la Ética. Que bueno, nos da tantas lecciones para nuestro trabajo que vale la pena leer. Gracias por escucharme y nos encontramos en 15 días. Gracias.